Cooking Jiva. Buenas tardes, bienvenidos a Cooking Jiva, bienvenidos a nuestra cocina. Estoy aquí otra vez para hacer una de mis recetas, de esas que nunca he hecho y que hago delante de vosotros porque me apetece y porque seguramente me salga bien, como la focaccia y como todo lo que hago. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas arepas con queso, deliciosas, que puedes hacer para desayunar, para merendar, para lo que quieras, porque al final es súper sencillo, no vas a tardar nada, absolutamente nada, y son deliciosas. Así que, ¿qué vamos a necesitar para hacer estas arepas? Por acá vamos a necesitar harina de maíz, agua y sal para la masa. Y para el relleno, pues nosotros vamos a utilizar queso, pero podéis utilizar todo lo que os salga de vuestra cabeza. Empezamos, señoritos, ¿y qué vamos a hacer primero? La masa. ¿Cómo? Aquí tiene instrucciones, pues vamos a utilizar este vaso, pues como las madres antes utilizaban los vasos para medir, pues lo mismo exactamente. Entonces, abrimos este envoltorio. Después de abrir esto, vamos a utilizar un vaso, ¿vale? Entonces serán 2 vasos de harina de maíz, 2 vasos y medio de agua. Súper fácil. Y medio. Y ahora toca pues menear esta mezcla hasta que quede una masa consistente. ¡Y sal! Ponerle sal, que me he olvidado. Así, salecita, bien puesta. Ahora tengo una pregunta para ti por detrás de la cámara. ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué la harina del maíz es amarilla? Me pregunto. Buenísimo. Dígale, por favor, el maíz es amarillo en general. Pero las arepas son blancas. Porque como la gente compra harina de maíz blanco para hacer arepas blancas. Bueno, después de reírse Guiberchito de mí por una pregunta que le quería hacer detrás de cámaras, pues la textura tiene que ser algo así, ¿vale? Entonces nada, vamos a preparar una sartencita caliente y vamos a hacer ya las arepas. Vale, para hacer la forma de las arepas vamos a coger una bolita, hacemos la bola, podéis hacer como queráis, o sea, podéis hacerla el tamaño que queráis, la forma que queráis y tal. Y hacemos pues así, vamos estirándola poquito a poco, poquito a poco. Es una masa bastante debilucha, entonces poco a poco. Cogemos otro cachito, bolita, lo ponemos aquí, cortamos un trocito de este maravilloso queso que es Gouda. Así es suficiente. Lo ponemos en medio, aplastamos esta bolita. Y la aplastamos aquí, junto a la otra parte de la bola. Pam. Y la moldeamos un poquito más con la mano para que quede bien bonita. Me ha salido pequeña, pero podéis hacer el tamaño que queráis. Más o menos tiene que quedar algo así, no muy gordito, porque si no será muy gordito, pero este tamaño es muy guay. Entonces, esta plancha está caliente y nada, ponemos aquí 5 minutos por un lado y 5 minutos por el otro. De mientras que esta se va haciendo, voy a hacer todas las que me salgan de aquí.
Muy bien, señoritos, pues ya hemos sacado estas arepitas de la sartén y haremos como que no hemos probado un salmorejo. Entonces, señorito Ivanchito, si quieres volver otra vez... ¡Tarán! Vamos a probar. Es que claro, vosotros lo veréis de semana en semana, pero lo hemos hecho todo en una misma tarde. En el mismo día. En 2 horas y media que llevamos aquí. 2 horas que llevamos. 2 horas. 2 recetitas. Y una... por Danielcillo. Ajá. Y una de ellas no la he hecho nunca, que son estas arepas deliciosas que tienen buena pinta. Está muy bonito eso. ¿Lo probamos? Sí. ¿Lo partimos así por la mitad? Yo creo que mejor morderlo. Esto es. Yo que soy súper fan del maíz. Está bueno. Algo súper sencillo, fácil. Súper sencillo. Ideal para desayunar, para comer. O para cenar, o para merendar. Le podéis rellenar con lo que queráis. O sea, nosotros le hemos echado queso porque la verdad es fácil. Pensábamos como en un desayuno así rapidito, ¿no? Pero le podéis echar aguacate, carne picada. Bueno, carne picada no, porque somos vegetarianos y veganos. Échale soja texturizada para que parezca. Pico de gallo, yo que sé, mayonesa, jamón dulce. Bueno, Eso, ¿no? que no es carne. Oye, yo creo que jamón dulce lleva de todo menos carne. Entonces, probarlo a hacer en casa, Súper fácil. Y hacerlo con los niños también. Yo creo que les va a gustar mucho. es divertido. Es divertido y el sabor está muy rico. Entonces, nos vamos, porque aquí estaremos toda la tarde. Así que comentar, compartir, darle like. Dejar vuestros likes, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y que el camino Hacia el corazón pasa por el estómago. con una arepita. Un besito grande a todos, hasta luego.